Muy buenos días, queridos alumnos de quinto año básico. Aquí nos encontramos de nuevo. Mi Jennifer se encuentra aún delicada de salud, así que los videos de esta semana los voy a subir yo, ¿ya? Y les voy a dar la indicación de las actividades. Antes que todo, espero que estén muy bien, que todos se hayan puesto al día con sus actividades y que hayan mandado las evidencias a sus profesoras. No se olviden de eso, por favor. Comenzamos otra vez con todo el ánimo, con todo el power. Ustedes son capaces. Y cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde encontrarnos, ¿cierto? Con mi Jimena estamos atentas a cualquier duda que se les presente. Dice así, lenguaje y comunicación, quinto año básico. Vamos a recordar lo que hicimos, la última actividad que hicimos, la clase número 4 del 11 de mayo. Leímos el cuento Fray Perico y su borrico y lo último contestamos las preguntas de la página 28 y 29 del texto del estudiante. Y también escribimos las palabras del vocabulario. Espero que les haya gustado, muy entretenido el cuento, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lunes 1 de junio de 2020, el objetivo de aprendizaje 23, comprender textos orales, explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, testimonios, relatos, etcétera, para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. ¿Qué actividad vamos a desarrollar? Vamos a escuchar el cuento Subirse por el chorro, vamos a realizar predicciones antes de la lectura y vamos a responder las preguntas de la página 36 del texto del estudiante. ¿Ya? Porque ustedes saben que la lectura tiene 3 pasos, ¿cierto? Antes de la lectura es cuando yo predigo lo que va a pasar o hago una hipótesis, ¿cierto? Y creo de lo que se va a tratar el cuento. Durante la lectura esta estrategia se utiliza cuando yo voy leyendo el cuento, ¿cierto? Y voy complementando mis ideas, ¿ya? Y voy entendiendo de lo que se trata. Y después de la lectura, obviamente tiene que ver cuando ya terminé de leer el cuento y yo corroboro si estuvo bien mi hipótesis o no, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en la página del texto del estudiante, la número 36. Vamos a ir ahora a ver la página. Dice así. Escuchar comprensivamente un cuento. Taller de comprensión y producción oral. ¿Ya? Como nosotros lamentablemente nos encontramos en las casas, ¿cierto? No podemos reunirnos en pareja como dice el texto, pero yo solito individualmente lo puedo hacer. Esto se hace de manera oral. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo que escribir nada, solamente voy a leer. Dice, reunidos en parejas, recuerden los cuentos y relatos orales que han escuchado en su casa o en la escuela. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es importante tener en cuenta para comprender un relato oral? ¿Qué dificultades puede haber para entender la narración? Coméntenlo y registren sus conocimientos previos en el cuadro lateral. Aquí, ¿ya? Cuando hablamos de un relato oral, recuerden que es un cuento que es contado, ¿cierto? Que yo lo escucho, ¿cierto? Eso quiere decir oral. Y nos vamos al momento de antes de la lectura. Dice así, para escuchar y comprender, perdón, vamos aquí arriba primero. En el taller escucharás el cuento Subirse por el chorro, de la narradora chilena Nelda Vera. El relato trata de la aventura de un niño que va con su papá a buscar leña a un cerro, cuando de pronto aparece un animal furioso que comienza a perseguirlos. Entonces yo, antes de la lectura, voy a hacer una predicción, ¿cierto? Una hipótesis. Dice, para escuchar y comprender un relato oral, considere lo siguiente. Revisa lo que sabes. Piensa en el tema del texto y repasa la cápsula con información sobre el relato Subirse por el chorro. ¿Qué será subirse por el chorro? Ayúdate con las siguientes preguntas. ¿Has escuchado otros relatos absurdos o exageraciones? ¿Cómo son? ¿Qué significa la expresión subirse por el chorro? ¿Cuándo se aplica? ¿Conoces a alguien que se haya subido por el chorro? ¿Cómo lo hizo? Haz una predicción. Aquí ya estamos, ¿cierto? De acuerdo a la información que posees, imagínate que puede ocurrir en el relato que escucharás. Escríbelo a continuación. Y luego dice, define un propósito. Antes de comenzar, considera que el propósito de escuchar este cuento es.
conocer una nueva historia, comprender un relato solo escuchándolo sin apoyo de la lectura, comprender a contar un cuento. Para hacerlo, fíjate en cómo usas tu voz, la persona que relata. Disponte a escuchar. Es lo más importante para comprender un texto oral. Evita las distracciones y mantente en silencio y la concentración. Recuerda los siguientes elementos en la oralidad. El énfasis permite reconocer la intención del narrador. Se puede identificar por la fuerza con la que expresa algunas palabras o diálogos. Por ejemplo, cuando se enoja, ¿cierto? Es el énfasis. O cuando está triste, ¿cierto? El ritmo es la rapidez del texto o la lentitud al narrarlo, ¿ya? Debe ser coherente con el tiempo del relato. O sea, que si yo estoy relatando un cuento, por ejemplo, de terror, yo no lo voy a hacer rápido, ¿cierto? Sino que yo le voy a colocar una pausa para el suspenso. Eso quiere decir. Y el tono puede variar de agudo a grave. Los tonos agudos se asocian a emociones más intensas. ¡Ay, cuando grito! ¿Cierto? O cuando dijo un, un señor malvado. ¿Se dan cuenta cómo el tono de la voz cambia? Entonces acá vamos a poner oreja, ¿cierto? Oído, perdón, en el énfasis, el ritmo y el tono de la persona que nos va a leer el cuento, porque no voy a ser yo. Entonces, lo que tienen que hacer el día de hoy solamente es contestar estas preguntas, ¿cierto? En su cuaderno. ¿Queda claro? Colocan la fecha, ¿cierto? Vamos a compartir de nuevo. Atención, la diapositiva. Colocan la fecha, 1 de junio de 2020, y la actividad. Escuchar comprensivamente un cuento, subirse por el chorro, realizar predicciones de la lectura y vamos a responder las preguntas de la página 36. Eso es todo lo que vamos a hacer. Nos vemos el miércoles. Chao.